En Chiapas, en los altos de Chiapas, estamos hablando de población ya no, bueno, campesina también, pero indígena también, Tzotzil y Tzeltal, ampliamente organizada en algunos territorios y con conflictos muy importantes. Los conflictos que quiero resaltar es el conflicto primero de la Coca-Cola con la embotelladora de Coca-Cola que tiene la colonia Los Alcanfores a los pies del Cerro Huitepec. El Cerro Huitepec es un cerro como de 2.700 metros. La colonia Los Alcanfores es como la colonia fresa más urbana de todos los pobladores del Cerro Huitepec. Y la colonia Los Alcanfores ha tenido un fuerte conflicto con la colonia Ocotal segundo sector, que son los indígenas tzotziles que habitan la parte alta, que además son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Caracol de Oventic. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Coca-Cola? Cuando llegó Coca-Cola comenzaron a ver cuál era el tema de la reforestación del Cerro Huitepec y de la conservación del territorio, y se dieron dos tendencias fuertes. Uno es el sendero Oxioquet, se llama, que lo gestiona Pronatura con apoyo financiero de la Fundación Coca-Cola, y el otro es el proyecto de conservación territorial de Ocotal segundo sector, que lo maneja sobre todo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas con apoyo internacional. Hay veedores internacionales que vienen a vivir allí y apoyan en el cuidado de ese territorio. Inicialmente había como unas pugnas muy fuertes porque todos decían nosotros somos los que estamos conservando la naturaleza y sembraban árboles ambos. Pero en los últimos años se ha intensificado la extracción de Coca-Cola. Desde los años 80 está sacando más de 1 millón de litros al día. Entonces, el barrio de la colonia de Los Alcanfores, que siempre los apoyó, se quedó sin agua, porque es su agua. Entonces, en el año 2016 estaban Los Alcanfores tratando de pedirle a Oventic el permiso para sacar sus acueductos comunitarios de las partes altas de la reserva que han gestionado el Centro de Derechos Humanos. Entonces, ese tipo de problemáticas cada vez como que vienen tomando más importancia. La otra de la que voy a hablar es, por ejemplo, el caso del botadero de basura de San Cristóbal de las Casas. El botadero de basura de San Cristóbal de las Casas está ubicado en un ejido que se llama Nuevo Corralchen. Hasta 2010 tenían permiso para tener ese botadero en este lugar en donde está ubicado, que es un lugar pésimo porque además es un lugar muy alto donde todos los escurrimientos están contaminando aguas de zonas bajas. Sin embargo, en el 2010 que se acababa su permiso ambiental, San Cristóbal, como la población alrededor indígena está fuertemente organizada, no tuvo para dónde mover el botadero de basura. Entonces empezó a llevar la basura hasta Tuxtla con unos costos de transporte altísimos. Entonces hicieron con Nuevo Corralchen un acuerdo para seguir llevando allí su basura. A partir del 2013 renovaron la basura en este lugar. Y Nuevo Corralchen acepta porque necesitan su tubería para su sistema de acueducto. Entonces el gobierno les ofrece la tubería para sacar agua de los acuíferos contaminados del basurero, y definitivamente pues una de las historias que tiene que a mí me parecen bonitas este lugar es que hay un pozo del Coyote, lo llaman así, y siempre el agua está tan contaminada que los perros que toman allí el agua se mueren. Entonces ya, digamos, desde la cosmovisión tzotzil se dice, no, es un lugar peligroso porque lo habitan entidades malignas, y entonces así se explica el problema de la contaminación de acuíferos en los altos de Chiapas. Y finalmente quería hablar del megaproyecto turístico y de la construcción de la carretera de San Cristóbal a Palenque. En los últimos años se ha propuesto, más o menos desde el año 2000, se propuso un nuevo trazo carretero para llevar la gente, los turistas de San Cristóbal hacia Palenque más o menos en 3 horas. Estamos hablando de 150 kilómetros de vía. Y los pueblos empezaron a organizarse con mucha fuerza
en parte debido a que este trazo carretero pasaba 500 metros de una laguna que se llama Suyul, que es la laguna madre de todos los otziles y tzeltales de los Altos de Chiapas. De hecho, ella se llama Jalametic. Jalametic quiere decir madrina o madre, o se le puede decir también Chulmetic, como a la luna. O sea, era lo más importante de la cosmovisión de su origen de vida y del origen de donde para ellos sale el maíz, es esta laguna, y le iban a pasar la carretera por allí. Entonces hubo una serie, como que todas las organizaciones y los territorios que anteriormente estaban muy divididas por las rivalidades entre bases de apoyo zapatistas y opositores, empezaron a unirse en este movimiento que se llama Modevite, Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio, que hace una serie de asambleas en la laguna Suyul y que finalmente como que logra detener el proceso carretero. ¿Qué es lo que sucede? El presidente actual de México lo que hace es ir a Ocosingo en julio de este año y entonces dice, bueno, está bien, ya no vamos a hacer el nuevo proyecto carretero porque el Modevite definitivamente no lo permitió. Vamos a ampliar la carretera de San Cristóbal a Palenque actual y vamos a seguir con el proyecto turístico implementándolo de la misma manera que lo veníamos proponiendo. Entonces, de alguna manera es como una victoria muy agridulce, porque en el fondo, por lo menos ya la nueva carretera no se va a construir, pero lo que sí se están peleando las comunidades es el derecho a la decisión sobre sus propios planes de vida o sobre sus propios planes de desarrollo. Y entonces está ahí donde realmente no ha habido la posibilidad de tener una incidencia. Y pues en esto, digamos, para el tipo de comunidades que viven en los Altos de Chiapas, que espero tengan el gusto todos de conocer, incluso hasta mucho más que yo, pero ellos realmente trabajan desde su ropa, ellos la hacen, sus semillas, la tienen, vienen recuperando estos saberes que también habían perdido por la influencia de la Revolución Verde, pero ellos traen como organizaciones a nivel general una discusión y una práctica mucho más avanzada de la autonomía que hoy en día con este megaproyecto turístico pues sí se está poniendo en juego. Y uno de los datos que quería dar solo para terminar es que, por ejemplo, López Obrador todo el tiempo dice que el trazo del Tren Maya ya está establecido. Y sí, ya está establecido, pero por ejemplo las comunidades todavía están peleando que les paguen las tierras en donde ese tren está construido. Eso fue en los años 50, entonces ni siquiera ese dinero les ha llegado en este momento. Ahora bien, pensar en ampliar esos proyectos y hacer infraestructura turística como la que vemos en Cancún, con más de 1000 habitaciones, emporios hoteleros, obviamente estamos hablando de un fuerte despojo de tierras y de aguas, porque un poco uno de los proyectos que van muy vinculados con el Tren Maya se llama Ríos Mayas. Empezó en Tabasco, pero viene caminando hacia Chiapas y lo que están aprovechando pues es estos hermosos recursos hídricos que han cuidado las comunidades por años y que por eso todavía existen. Entonces, con eso termino. Gracias. A intercambiar algunos pensamientos con ustedes, ¿no? Quiero felicitar a los tres ponentes y ponentas que nos han ilustrado, digamos, no solamente sobre la problemática de México que hizo el compañero, sino también de otros dos países de América. Y eso enriquece nuestros conocimientos, enriquece nuestro intercambio, digamos, si nos damos cuenta que no solamente es en México donde se están padeciendo los problemas, sino en todo el mundo, ¿no? Y esto lo expresa con mucha claridad la organización campesina que es a nivel internacional, que es Vía Campesina. Vía Campesina ha construido toda una política que deberíamos todas las organizaciones deberíamos de tomar. Este evento es la primera vez que vengo aquí a este lugar y estoy gratamente sorprendida y animada. Se da en el contexto del año del gran caudillo de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Se cumplen
un aniversario más del nacimiento del que fue capaz de sentir, de sufrir, pero también de proponer, y no solamente de proponer, sino de luchar y entregar su vida por la defensa de los campesinos, no solamente de Morelos, sino los campesinos de México. Y eso, en este contexto que se da este evento, pues adquiere un mayor significado, porque todas somos zapatistas. Bueno, hablar de los movimientos sociales, pues pudiéramos remontarnos hasta antes de la Revolución Mexicana, como ya lo expuso uno de los parajes, el compañero, pero no hay tiempo. No hay tiempo, es parte de la historia que debemos asumir, que debemos de tomar y que debemos entender. Entonces sin que eso signifique que antes de la Revolución Mexicana no hubo movimientos. Claro que los hubo de la resistencia cuando llegaron los españoles y se impusieron el despojo en México. Porque la llegada de los españoles no fue una cuestión pacífica, etcétera, sino que fue una invasión, ¿no? Y precisamente producto de esa invasión tan dramática, tan drástica, tan cruel en muchos aspectos, incluyendo a los monjes, a la mayoría de los monjes que venían, pues es la situación actual de los pueblos originarios. Ustedes saben que los pueblos originarios ahorita yo creo que parte de los que están aquí pues provienen de algún pueblo originario. Esta región es muy antigua, digamos, ¿no? Que están sosteniendo una lucha. ¿Por qué? Por la política discriminatoria, por la política integracionista del gobierno mexicano, y no solamente del actual gobierno, sino inclusive el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuya política hacia los pueblos originarios, hacia los grupos indígenas, a pesar de que los apapachó y toda esa cuestión, es: tú indígena, intégrate. Acá está la cultura, acá está el avance. Tú que estás atrasado, pueblo indígena, grupo indígena, intégrate. Intégrate a la cultura, intégrate al desarrollo, intégrate al avance. Por eso se llama, y todavía permea esa política integracionista. Intégrate. Tus costumbres, tu forma de gobierno, tus tradiciones están atrasadas. Entonces tienes que venir aquí a integrarse. Y ese es el problema, esa es la esencia, esa es la raíz que ha permeado en la lucha que tienen los pueblos indígenas, que estalló en 1994 con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero es una situación que ya estaba, que ya permea, y entonces hoy los grupos, los pueblos originarios, los grupos indígenas, salen a la palestra. Ya no queremos la resistencia, dicen, porque fueron más de 500 años de resistencia. No, ya no queremos resistir, no sé por qué, de dónde se sacó esa cuestión que tenemos que resistir, tenemos que escondernos, tenemos que, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la situación? Damos grandes brincos, no queremos abusar de su tiempo, ¿no? Hablar de movimientos sociales en la actualidad es hablar de toda una gama de expresiones de inconformidad, de resistencia, pero no solamente de resistencia, sino de rebeldía de los pueblos, que ya no quieren seguir padeciendo, que ya no quieren ser víctimas de los despojos de la tierra, del agua, etc. Esa es la esencia, esa es la raíz de los movimientos campesinos que se dan, digamos, no solamente totalmente campesinos, sino rural, urbano. No podemos decir, nomás son, ¿no? ¿Cuál es la política del gobierno
¿Cuál ha sido todos estos sexenios que se han vivido en México después de la Revolución Mexicana? Son la cuestión de, y hoy se manejan con mayor claridad, es la cuestión de la extracción. Por eso se dice una etapa extractivista. ¿Qué quiere decir? Que le voy a chupar a los elementos que ya están, a los cerros, a los mares, a los ríos, su producto, ¿no? Y no solamente el que está en la superficie, sino el que está en los mares, en el fondo de los mares, etc. Por eso se llama extractivista. Yo quiero extraer todo los beneficio de algún elemento. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema capitalista, que para el capitalismo todo es mercancía, ¿no? Y esa es la esencia y eso es lo que debemos de poner atención en nuestro trabajo, en nuestra integración a los diferentes grupos y organizaciones. La lucha contra el capitalismo. No es posible que la población sigamos padeciendo ese mal para nosotros, beneficio para ellos, que todo está convertido en mercancía. Y entre más ganen, es mejor. No importa los mineros de pasta de conchos. Allá, pues quién sabe, yo creo que a lo mejor ya están hechos polvo. No importa la contaminación de los ríos en Sonora. No importa que los huiricutas estén siendo despojados de sus centros ceremoniales, de sus centros tradicionales. No importa, porque lo que importa es la ganancia. Y no vamos a pensar que con la cuarta transformación se va a terminar de la noche a la mañana esto, ¿no? Porque está dando muestras López Obrador, bueno, que también les va a seguir abriendo la cancha a los inversionistas particulares, a los inversionistas privados, etc. Entonces, fíjense la responsabilidad que va recayendo en los diferentes grupos de los de abajo. De nosotros, porque también aún maestros somos de abajo. ¿Por qué? Porque hemos entendido, hemos comprendido la necesidad de transformar este país. Entonces, escuelas campesinas, ese proyecto tan que pudiera parecer muy lento, etcétera, pero es hasta hoy es un proyecto que está dando sus frutos. No vamos a hablar de millones, etcétera. Es un trabajo de hormiga que ustedes han realizado, que a veces ni se ve ese trabajo, pero por ejemplo estar en reuniones como estas, estar oyendo las experiencias, pero no solamente las experiencias, sino el sentir de ustedes, pero no solamente el sentir, sino la decisión de ustedes de transformar este país. Entonces, por eso decimos que Escuelas Campesinas va avanzando, pero para que avance más, para que abarque mayor número de pobladores, necesitamos que todos los que estamos aquí y otros más nos incorporemos de manera activa a construir una nueva agricultura agroecológica, un respeto al ambiente, etcétera, pero también tenemos que luchar por la democracia. No se puede hablar de un pleno desarrollo en ningún país, y en este caso en México, si hay trabas para el ejercicio de la democracia. Si no se respetan los espacios, si no se respetan los terrenos, si no se respetan los bosques, si no se respeta el medio ambiente, eso no es un país democrático. Porque si México fuera un país totalmente democrático, no pasaran esos despojos, no pasaran esas violaciones a los derechos humanos, no pasaran toda una cuestión de barbaridades que aún se siguen dando. Entonces, fíjense nomás la responsabilidad que tenemos, y qué bueno que se incorporan jóvenes, hombres y mujeres, porque nosotros ya vamos de mediodía para abajo.
Ahora, ¿cuáles son los movimientos pues, que están actualmente? ¿Cuáles son sus demandas? Muchos de ustedes pertenecen, o sea, a grupos grandes, a grupos chicos, ¿no? Y ya saben, ya se dan cuenta, ya están incorporados a esa resistencia, a esa ofensiva. Ya no queremos solamente la resistencia, queremos ir a la cuestión de la ofensiva, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que ha atravesado los movimientos sociales, principalmente en el medio rural, en el campo, lo podemos marcar por etapas. En la etapa de la década de los 70, de los 60, 70, no solamente de los 70, fue la lucha por la tierra. Es decir, todas las movilizaciones, todas las organizaciones que se conformaron en ese periodo fue con una bandera de carácter central, y que fue la exigencia hacia el gobierno federal y los gobiernos estatales, pero en especial al federal, de la entrega de la tierra. ¿Por qué? Porque querían quitarle un poco de poder económico y político a los terratenientes, a los finqueros. ¿Por qué? Porque uno de los principios del artículo 27 constitucional antes de la reforma de Salinas está que los pueblos que carecieran de tierra tenían derecho a una parcela. Y esa fue la nefasta reforma que hizo Salinas, de cancelar ese derecho. ¿Sí? Y luego, si vemos el artículo 27 constitucional, dice, desde entrada dice que la tierra y que las aguas pertenecen a la nación. ¿Y quién es la nación? Pues la población. Pero no cualquier población, es la población que carece de esos elementos. Por ejemplo, ahorita se está hablando de una problema, y que es un problema fuerte. Claro que en unas regiones se expresa con mayor agudeza, que es la cuestión del agua. La cuestión del agua es algo que está tronando, digamos, es una problemática fuerte que se está viviendo. Entonces, toda la década de los 70 fue la lucha por la tierra, y entonces los campesinos consideraron importante formar una organización a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ya se estaban dando expresiones muy importantes en cada una de las regiones, y se estaban construyendo organizaciones de carácter regional. Por ejemplo, en Oaxaca, el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui; en Sinaloa, la Unión de Ejidos Independientes; en Sonora, el Frente Campesino Independiente Revolucionario, que fue el que encabezó las tomas de tierra; la OPA, la Organización de Pueblos del Altiplano; la UCES, la Unión de Campesinos Emiliano Zapata, con un gran dirigente, Efrén Capiz, que ya hace algunos años que falleció. Y entonces los campesinos, de manera inteligente, consideraron que para tener una mayor fuerza con esa demanda central, que no era la única demanda, pero era la demanda central de la lucha por la tierra, era necesario una unificación a nivel nacional. Y surge a finales de los 70 la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la CEMPA, que por un periodo va a jugar un papel importante, que por un periodo va a ser capaz de aglutinar a la mayoría de los campesinos del país, que ya estaban organizados en organizaciones de carácter regional. Se entrega la tierra en algunos lugares, no se liquidó este problema de la tenencia de la tierra, no se liquidó, ¿no? Pero sí se formaron cientos de ejidos. Entonces, otro periodo, si lo analizamos por periodo, el movimiento campesino llega a otro periodo. Primero fue la lucha por la tierra, del que ya les señalé. Después fue, en la década de los 80, surge la cuestión de
lucha por la apropiación del proceso productivo. Y entonces es cuando surgen organizaciones como la UNORCA, Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas a nivel nacional, y otra serie de organizaciones a nivel locales, porque no les bastaba la tierra, sino que los campesinos querían decidir qué hacer con su parcela. Por eso se llama a todo este periodo, después de los 70, en el 80, se llama la apropiación, la lucha por la apropiación del proceso productivo. Y aquí hay una cuestión. El movimiento campesino siempre enganchado por la política gubernamental. ¿Por qué? Porque finalmente era el presidente de la República, era la máxima autoridad agraria, pues era el que tenía que firmar las resoluciones presidenciales, ¿no? Y entonces, pero eso originó también eso de que el presidente tuviera que firmar las resoluciones presidenciales para que algunas organizaciones campesinas manejaran que, bueno, quien nos entrega la tierra es el señor presidente, y el señor presidente pues es del PRI, y entonces vamos a aumentar ese voto verde. Ya saben que el voto verde es el que dan los campesinos, ¿verdad? Pero también hay otra cuestión, que el gobierno, digamos, siempre ha buscado la cuestión de la corporativización de las organizaciones campesinas, y le han servido y mucho las organizaciones, no solamente la CNC, pero la cabeza, bueno, era la CNC,